Bueno, señores estudiantes, como les estaba diciendo, esta semana vamos a hablar acerca de un valor importante que es la empatía. ¿Qué es para usted la empatía? Creo que en algún momento ya lo comentamos. A ver, ¿qué es ser empático? ¿Alguien que quiera participar o les hago Eh, participar? A ver, Ponerse los zapatos de la otra persona, ponerse en los pies, en los de zapatos de la, otra de la otra persona. persona. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será la empatía? A ver, ¿quién quiere Tratar a participar? las ¿Perdón? Congeniar personas. con alguna persona, A ver, uno solo, uno solo. ¿Quién Yo. quiere hablar? A ver, Tayo. Saber cómo tratar a las diferentes personas. Saber cómo tratar a las diferentes personas. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quería hablar? eh, Compartir emociones y pensamientos hacia los demás. Compartir, ver con los ojos del otro. Em, es, Viene ¿Cómo de ves la realidad internet. del otro? Exacto. Sentir con el corazón del otro. Ver con los ojos de otro. Eso es ser empático. Es decir, ser usted la otra persona en todos los aspectos, en sentimientos, en la forma de pensar, en la forma de sentir. Eso es ser empático, ¿sí? Yo le pregunto, ¿usted es empático? No me responda. Piénselo, analícelo. ¿Yo soy empático a veces o a veces no lo soy? Me pongo en el lugar de alguna persona que quizás esté pasando alguna necesidad. Me pongo en el lugar del sufrimiento de una persona que está sufriendo a causa de que perdió un ser querido. ¿Estoy siendo empático o no? Son preguntas que nos hacen pensar, ¿no? Y me incluyo. Me incluyo porque a veces estamos tan enfrascados en el trabajo, estamos tan enfrascados en situaciones personales y no podemos ver más allá. No vemos al amigo, al compañero, no vemos al familiar. Entonces, la empatía viene a ser un valor importante, sobre todo, siempre, ¿no? Pero sobre todo en estos tiempos que estamos pasando de esta crisis sanitaria. Bueno, ahora vamos a participar con respecto a la pregunta. ¿Qué haría usted? ¿Qué proyecto haría usted con los movimientos indígenas para evitar que ellos se contagien de alguna enfermedad? Piense, piense. ¿Qué proyecto haría? Si usted estuviera en su capacidad, en sus manos, hacer un proyecto para que la gente humilde y la gente más necesitada, porque si usted se pone a pensar, nuestros indígenas son los más vulnerables, son los más indefensos, porque ellos nada más trabajan la tierra, porque ellos nada más viven de la agricultura, siendo que es la principal actividad que a nosotros nos da hoy en día de comer. Imagínense si ellos no estuvieran trabajando allá. Y trabajar el campo no es nada fácil. No sé si alguien conoce del campo y tiene algo de experiencia y sabe. Yo no lo sé mucho, pero alguna vez que he estado en el campo queriendo cosechar algo, me he sentido, discúlpeme, una tonta, porque no sé, porque quizás no me desarrollé en ese ambiente. Sin embargo, sí vi que era una actividad muy dura y digna de respetar las personas que lo realizan. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿qué haría usted? ¿Qué proyecto haría usted para que los movimientos indígenas no se contagiaran de alguna enfermedad? ¿Quién quiere participar? ¿Se fue, Elisa? A ver, te escucho, hijo. Dice, en mi forma de pensar, yo pienso que para que nuestros indígenas no se contagien, porque como usted dice que son bastante vulnerables, porque la mayoría de ellos son de como casi de tercera edad. Mi forma de proyecto, yo pensaba que se hiciera, o si no se pudiera hacer, que pidiéramos a otros países como unos trajes
especiales, pienso yo, para que ellos puedan trabajar y tener una vida mucho mejor y no estar preocupados por contagiarse o tener otra enfermedad. Mi forma de pensar. Muy bien, Cifuentes. Te agradezco mucho, hijo. Tú siempre participas en mi hora de clase y eso me gusta. Gracias, Gracias, hijo. Lisa. ¿Quién más? Ya, el señor Cifuentes dice que él pediría ayuda a otros países para que nos donen o nos colaboren con dinero para comprarles la vestimenta adecuada, ¿no? Y que ellos pudieran trabajar y que prácticamente no estarían expuestos a una contaminación, no solamente del COVID, sino de muchas otras enfermedades que quizás están ahí, pero no se le da mayor importancia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Qué haría usted? Le sería cerrar las entradas para que no ingresen otras comunidades. Cerrar las entradas para que, o sea, tenerlos también aislados a ellos, digamos así. Sí, porque sí creo que habían ellos también cerrado, porque nosotros como sabíamos ir a ayudar allá y tenemos ahí como un trabajador ahí por el campo. Dijo que habían puesto como un muro para que nadie ingrese allá. Ya. Tú cerrarías las comunidades para que... ¿Qué más? Ya, muy bien, Profe, señorita Tipán. es que menos concentración de personas hay menos probabilidades de contagiarse. Claro. Ustedes ahora, qué nos piden ahora? Que nosotros mantengamos el distanciamiento. Dicen, yo les ayudaría con víveres o algo para que ellos no puedan salir y poderse contagiar. Pedir ayuda a las personas que, que puedan y ayudarles con eso. Ya. Ella les daría de comer, dice. Claro. Porque aunque ellos se dedican a la actividad de producir, de cosechar la tierra, obviamente quizás sea uno o dos productos lo que ellos hagan, pero no se necesita nada más. Vamos a poner el ejemplo. Cosechan solamente papas. Entonces me imagino que entre ellos sí realizan lo que es el trueque, el intercambio de productos, porque quizás a unos 5 kilómetros hay otro señor que cosechó, vamos a poner el ejemplo, papas del uno, del otro maíz, no sé. Y entonces me imagino que entre ellos se van también cambiando productos para poder ir alimentándose y sobreviviendo, ¿no? Ya. ¿Quién más quiere participar? La última participación. ¿Mm? ¿Alguien más? Señor Navarro. Señor Navarro. ¿Qué harías tú, Dicen hijo? que, o sea, ponerles en los hospitales en las comunidades, así, un hospital por comunidad, porque en sí ellos no necesitarían alimentación por lo que ellos cosechan y eso, Lisa. Ya, ya. Tú construirías hospitales, ¿no es cierto? En cada, digamos, provincia, porque comunidad es un poco difícil. Sí, Es Lisa. cierto, ¿no? Me gustó porque es cierto, por ejemplo, usted cuando va a los centros hospitales hay mucha gente de provincia que viene a las grandes ciudades a buscar medicina, a buscar salud. Entonces, sí, una muy buena idea tiene usted, señor Navarro, crear hospitales para que ellos tengan la adecuada asistencia, igual que el resto de ciudadanos ecuatorianos, porque ellos también son ciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Habíamos comentado, señores estudiantes, gracias por la participación y expresar sus sentimientos en este espacio que siempre al comenzar la clase nosotros lo estamos realizando por disposición también del Ministerio de Educación. Bueno, ¿qué habíamos dicho nosotros acerca de los movimientos indígenas? Nosotros habíamos, en la anterior clase, habíamos hablado acerca de movimientos indígenas. ¿Qué habíamos dicho que eran los movimientos indígenas? A ver, ¿quién me ayuda? La lucha Habíamos por dicho, los derechos de los indígenas y campesinos. ya, son movimientos de personas, sobre todo conformadas por indígenas, que luchan por ideales en común, que luchan por obtener la igualdad con el resto de las personas. Pero de esa lucha a la realidad hay mucho trecho.
no siempre se considera al indígena también como una persona igual. No está bien eso, obviamente, no está bien, por eso es que ellos se sienten excluidos, no se sienten incluidos en una sociedad. Mucha ha sido la lucha que ellos han ido realizando a lo largo del desarrollo, pero sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, los movimientos sociales vinieron a adquirir mayor fuerza debido a las ideas del socialismo, que dice una igualdad. Recuerde que el socialismo habíamos dicho que era un sistema económico que busca la igualdad entre todos. Entonces, esa ideología socialista fue acogida por estos movimientos indígenas, no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica. Y como les estaba diciendo, nosotros vamos a estudiar acerca de tres mujeres, miren, ni siquiera hombres, mujeres que han sido líderes indígenas, 2 de ellas ecuatorianas y una de ellas centroamericana. Ya, ahí tenemos hoy, el día de hoy vamos a ver quién fue Dolores Cacuango, también considerada como mamá Dulú. Mire, ahí tenemos en la imagen, ahí tenemos la imagen de la señora que podemos ver en su rostro. Ya es una persona adulta, arrugas, ¿sí? Podemos ver, ¿qué más podemos ver? A ver en su imagen. ¿Qué más le podemos ver? Una señora trabajadora. Una señora trabajadora, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Una persona que ha luchado para lograr obtener su objetivo. Muy bien, una persona que ha luchado, dice la señorita, muy bien. Bueno, pues, entonces, vamos a ver. Dolores Cacuango, aquí la tenemos también en la siguiente imagen. Dice que ella nació en Cayambe, en el año de 1881. Estamos hablando del siglo XIX. Por eso es que les decía que estos movimientos socialistas fueron difundidos en América Latina hacia finales del siglo XIX y siglo XX. Entonces, toda esta ideología fue acogida por los indígenas y de aquí es que surgen estos movimientos indígenas y surgen sobre todo líderes. ¿Sí? Dolores Cacuango, quien desde sus espacios de lucha dejó grandes legados sociales para la vida ecuatoriana. Dolores fue hija de indígenas, obviamente, de padres indígenas trabajadores, peones de las haciendas. Ella nació en Cayambe en el año de 1881. Toda su niñez vivió realizando muchos trabajos en la hacienda y actividades domésticas. Cuidaba a los animales y se encargaba de limpiar las casas. Mire, esta era la actividad. Como podemos ver, no era una persona preparada. Sin embargo, lo que le faltaba de preparación lo tenía en fuerza interna. Por eso ella se convirtió en una líder. ¿Sí? Vamos a ver qué nomás logró. El poco y dinero que ella disponía y ganaba de las actividades que realizaba, los llevaba a sus padres, quienes vivían a las faldas del Cayambe. Mire, qué humildad, qué buena mujer, porque no todas las personas realizan ese tipo de actividades. Como adolescente, dio sus primeras señales de rebeldía al levantar su voz de protesta ante las injusticias que se practicaban en esa época. Entonces, ahí ya se le empezó a ver a ella esa madera de líder, porque ¿usted cree que el líder se hace o el líder nace? A ver, quiero escuchar. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que el líder nace ya con esa vocación o se hace? No, toca hacerlo. Se hace. El líder se hace, ya, muy bien. También habrá líderes, dígame. Se puede decir que se descubre. Se va descubriendo, muy bien. De a poquito usted Es como una escalerita, dicen. ¿No te exacto. Usted se va desarrollando, va creciendo, se va desenvolviendo en un ámbito y usted después se da cuenta de que es una líder o es un líder en lo que usted quiera emprender. Entonces, mire, Dolores Cacuango ya en su juventud ya se la empezó a ver
esa rebeldía de levantar su voz de protesta en contra de las injusticias que estaban ocurriendo en esa época. Y aparte era muy humilde porque todo su dinero que ella trabajaba se lo llevaba a sus padres. Mire qué bonito detalle. Hoy en día no sé si todos los hijos hacemos esta acción, ¿no? A veces tal vez no alcance el dinero, pero bueno, sí, también vemos por nuestros padres. Sí, claro, por supuesto. Bueno, seguimos. En el año de 1990, el país se vio convulsionado por grandes cambios que proponía el liberalismo y que se exponía alrededor del mundo. En el país se pedía la emancipación de los pueblos y la confrontación de los sindicatos, es decir, que empiezan a surgir sindicatos, movimientos, con líderes, obviamente, con líderes que buscaban obtener objetivos en común, ya no ser discriminados, que sus sueldos no sean tampoco digamos, una tontería, muy bajos que ni siquiera les alcanza. Ya les voy a poner un video donde a ella la entrevistan y cómo ella habla en su humildad, en su forma de expresarse. Vamos a ver cómo ella misma dice, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La lucha incansable de Dolores Cacuango trascendió fronteras. Aún después de su muerte, sus legados fue muy grande. Uno de sus legados más importantes fue que ella luchó para que se dé en las escuelas la educación bilingüe, es decir, el castellano o el español y el quichua. Consideraba que el quichua era uno de los idiomas que también debían de ser reconocidos como uno de los idiomas importantes y oficiales para ellos, sobre todo. ¿Sí? Mire, entonces ella luchó por eso. La lucha incansable de Dolores Cacuango trascendió fronteras. Aún después de su muerte, su legado fue trascendental y su lucha fue inquebrantable. Han sido reconocidos a nivel mundial. Es así que en el año de 1909 se le realizó un homenaje a la lideresa indígena ecuatoriana en París. Mire, entonces, por eso es que Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y también Rigoberta Menchú también recibieron una especie de reconocimiento, de honores, debido a la lucha constante que ellas tuvieron, cada una en su país, y eso ha trascendido para considerar que estos movimientos indígenas vienen haciendo una lucha año tras año, décadas tras décadas, y son lo que hoy en día nosotros habíamos dicho que se han convertido. ¿En qué se convirtieron ahora los movimientos indígenas? En movimientos fuertes, en movimientos que alzan su voz de protesta y obviamente sí se escucha. Vuelvo y repito, en octubre nos dieron una lección muy grande los movimientos indígenas que vienen a conformar un movimiento poderoso dentro del Ecuador. ¿Sí? Dicen también puede que sea que otra vez exista, o sea, que vengan otra vez ellos acá. O sea, claro, pues si es que el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo con esto de bajar los Puede haber sueldos, otra vez paro, escuché, Lisa. sí, hijo, claro, de hecho ya hubo el día de ayer, me parece que Ayer, hubieron manifestaciones respecto a todas las medidas que está tomando este señor que no sabe, bueno, yo no soy quien para juzgar, pero nosotros lo podemos ver con los actos, ¿no? Nosotros podemos ver cómo también el pueblo se alza, o sea, dice no, o sea, no, 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 y no lo permitimos, y entonces, sin importar contagiarse, sin importar, mire, ayer veía en las noticias que hubieron manifestaciones y la gente en verdad pues no le importó salir a protestar y decir no, no es así, no, no van a hacer ustedes lo que quieran con el pueblo. La gente se está quedando sin trabajo y aparte les están bajando los sueldos. No sé, usted nada más sabe la situación en su casa, pero hay muchas familias que ahora están pasándolo muy mal. Entonces, mire qué importante viene hoy aplicar la empatía. Hoy aplicar esa situación de ponerme en los pies de la otra persona que está pasándolo muy mal. ¿Sí? ¿Qué dice Dolores Cacuango? Sí, como habíamos dicho que también se le decía mamá Dulu
Activista ecuatoriana, pionera en el campo de la lucha de los derechos de los indígenas y campesinos, reconocida por ser la impulsora de las escuelas de alfabetización. Mire, ya habíamos dicho que era la alfabetización, era enseñar a leer y escribir. Y una de las referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX. ¿Bien? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Vea, mamá Dolo dice acá, pero bueno. Esta es la frase característica de ella. Mire lo que ella decía. Vamos a analizar esta frase. Somos como la paja del páramo que se arranca y que vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. A ver, ¿quién me quiere interpretar esta frase? Somos como la paja del páramo que se la arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. A ver. Dicen, puede ser que con hechos, lo que yo entiendo es que ella dice que mientras ella va produciendo, va saliendo adelante, más se va a dar a conocer sus cosas o sus proyectos. Dice que sí, hijo, los indígenas vienen de la naturaleza, de la paja, dice, que las arrancan, sí, es arrancada la paja del páramo, pero nuevamente vuelve a crecer. Y así mismo dice que están ellos hechos, volverán a crecer, aunque sean humillados, aunque sean ultrajados, vuelven a salir a la lucha. Eso es lo que yo interpreto. Y está muy bien, Cifuentes, tu interpretación. Vamos a ver un video rapidito para luego hacer. Descárguese, por favor. Yo saqué 3 preguntas. Descárguese de la plataforma. Tengo ahí un banco de preguntas. Vamos a escuchar primero esto. Dicen no se escucha. ¿Se escucha ahí? No se oye. Señores estudiantes, ¿se escucha? Bajito, licencia, se escucha, pero bajito. Ya le alzo el volumen. La congregación de los mercedarios de 4 grandes propiedades y hasta 1864 crecería tiendas, entre ellas ¿Ya escucha? Moyurco, La Chimba, San Pablo Urco, Pucará, entre otros. Sí, Lisa. Sin embargo, la más importante de todas sería la hacienda de Pesillo, pues para ese entonces sería el centro administrativo y financiero. El crecimiento exponencial de las haciendas y su producción se daría por una sola causa: la explotación indiscriminada de la mano de obra de los indígenas. Dolores empezó a trabajar desde temprana edad, recogiendo agua, leña, llevando a las ovejas a pastar, por lo que ya desde esa edad iría conociendo los maltratos hacia su pueblo. Años más tarde moriría su padre Juan. Si acaso vaya llenando las 3 preguntitas que están en el banco de preguntas. Porque las mujeres no podían heredar los guasipungos, lo que a su vez hizo que Dolores tome una decisión. Esta sería trabajar sirviendo a los frailes mercedarios, lo que significaba laborar más de 12 horas, sin sueldo, y como única paga, la comida. Sin embargo, poco después, tendría que abandonar aquel trabajo, pues Dolores estaría próxima a cumplir la mayoría de edad, lo que significaba que tendría que casarse por obligación, sin antes, claro, pasar por la mano de los curas. Por dichas razones, Dolores viajaría a Quito para trabajar en la casa de un militar, en donde su trabajo no sería nada menor a sus labores anteriores. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la ciudad, habría de enterarse de muchas cosas, entre ellas que los indios tienen leyes que les amparaban. En 1897,
Eloy Alfaro sería presidente del Ecuador. Él reduciría la esclavitud, implantaría el matrimonio civil. Además, expulsaría a los curas de las haciendas y estas tierras pasarían a manos del Estado. También sería el resguardo para la lucha social de los campesinos afros y montubios. Sin embargo, en 1912 fue asesinado y con él el sueño de las reivindicaciones sociales. No obstante, Alfaro habría dejado leyes que favorecerían a las clases populares. Esto sería la punta de lanza para que Dolores pueda luchar con mayor razón. Una vez que las tierras pasarían al Estado, estas serían dadas en arrendamiento. Es así que la hacienda de Pesillo pasó a la administración de Ernesto Fierro. Sin embargo, en el año de 1919 se daría un fuerte levantamiento en contra de su administración, donde muchos indígenas morirían a manos de los soldados enviados por el gobierno de Alfredo Vaquerizo Moreno. La victoria fue para el patrón. No obstante, debió aceptar por primera vez el pago de un salario que se fijó en 2 reales diarios para los hombres y 1 real para las mujeres. Años más tarde, habría de organizarse sindicatos en Juan Montalvo, Pesillo, La Chimba y Moyur, los cuales estarían acompañados por dirigentes socialistas como Ricardo Paredes y Rubén Rodríguez. En 1930 se dio inicio a una huelga que duró más de 3 meses. En esa huelga se hacían peticiones como cesar los maltratos, suprimir los diezmos, proveer las herramientas a los trabajadores, suprimir el trabajo obligatorio a las mujeres. Sin embargo, y como era de esperarse, no tardarían en llegar un batallón para reprimir a los campesinos. Los medios de comunicación, en ese entonces encabezados por el diario El Comercio, insistían en asombrarse de las osadas pretensiones de los indígenas y clamaban la aplicación de mano dura contra los sublevados, ya que según ellos sembraban el mal ejemplo de los comunistas y socialistas. Mientras tanto, a los dirigentes de los sindicatos se los amenazaba con llevarlos a Galápagos, que en ese entonces era una cárcel para los más peligrosos delincuentes. Entretanto, Dolores se había preparado. Ella nunca fue a la escuela, pues no había escuela para indios. Por esa razón, pidió la ayuda de una compañera del Partido Comunista para que le lea una y otra vez el Código de Trabajo con el fin de memorizarlo. Se cuenta que en una audiencia con el ministro de Trabajo, Dolores le recitó exactamente el artículo en el cual se amparaba su reclamo. El ministro, por su lado, se había quedado estupefacto frente a la veracidad y elocuencia de Dolores. Dolores Cacuango tenía muy claro que para lograr las reivindicaciones sociales era necesario 3 pilares: la educación, la unión y la lucha. Es así que siempre en sus discursos enfatizaba la unidad, pues solos eran muy vulnerables, pero unidos nadie los podría detener. Fue por eso que se organizó el primer Congreso de Indios en el Ecuador, mismo que se daría en Juan Montalvo, en donde fueron convocados indios del norte y centro de la sierra. No obstante, serían reprimidos nuevamente por el batallón Carchi, esta vez ordenado por el presidente Isidro Ayora. La Iglesia también jugaría un rol importante en el adoctrinamiento de la servidumbre, ya que en ese entonces y en muchas de las ocasiones, los sermones de los curas iban encaminados a que los indígenas obedezcan al patrón y no reclamen por sus derechos. Y se dice que en una ocasión, un cura o sotanudo, ya que de esa forma les decían los indígenas a los curas, intentaría comprar el silencio de Dolores para que ya no siga alborotando a sus compañeros. Sin embargo, Dolores, fiel a su lucha, rechazaría tal propuesta. La organización era indispensable para la lucha social. Fue por eso que en 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, con Jesús Gualabicí como secretario general, pero posteriormente sería reemplazado por Dolores Cacuango. Esta federación reuniría a los sindicatos, periódicos y líderes de varios sectores. Para que se avance al secretario sindicato, mucha propaganda, mucha tesorero, 5 miembros. Ese que ya formé el sindicato que ya comprobando, hablando con este campesino, así pararemos para ir a Quito con el conocimiento. Ya para 1946 se había logrado que se devuelvan los huasipungos a los cabecillas de la huelga de 1931. Además, así fue la vida de Dolores, sin descanso, sin pausa, como ella misma decía.
Un día, mil muriendo, mil reponiendo. Una noche, mil muriendo, mil reponiendo. Así está esta vida. A pesar de todos los maltratos, toda la represión sufrida, todas las amenazas recibidas, Dolores nunca dio a torcer, pues sabía que en ella germinaría la esperanza de días mejores de todo un pueblo. Junto a ella, Tránsito, Rubén, Ricardo, Luisa, Jesús, María, Neptalí, Rosa y tantos otros que quedaron en el anonimato a conveniencia de quienes escribían la historia. Dolores falleció a los 90 años, un 23 de abril de 1971, y está enterrada en el cementerio de la parroquia de Olmedo. Su lucha se mantiene vigente. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto paliza, tanto sangrentado. No salía a favor ni policía, ni comisario, ni el capital de Quito. Ninguno salía a favor. Peor en Guadalquivir, Quito, peor allá mandando. Quemaron casita, acabaron animalitos, acabaron ropa, acabaron todo. Andaron sacando de Guatemala. La carencia de derechos y todas las desigualdades son dolencias que permanecen y que permanecerán a menos que todos estemos unidos, que todos formemos parte de la solución con la educación constante que empieza desde la niñez y que dura toda la vida, la inclusión de valores sólidos que son importantes en la juventud y con el conocimiento necesario para guiar nuestros actos que se convertirán en huellas para las futuras generaciones. Hola, señores estudiantes. Pensé que se durmieron. Aquí estamos. A ver, chicos. No, le dice, ¿cómo nos vamos a dormir? Que está interesante, ¿sí? Bueno, Sí, le dice. nosotros como sociales, a mí me apasiona estos temas porque yo pienso que los sociales siempre tenemos esa rebeldía, ¿no? De hecho, nos asemejamos al Che Guevara, quien fue también un líder que en su sangre sí tenía esa rebeldía de protestar cuando no es justa la situación. Entonces, al menos yo soy también,